y bueno, que opera en una doble representatividad. Estaba en el comité. Quiero saludarlo ya. Albert, El hola, programa, buenas tardes. quedas a cargo del programa. Vale, el micrófono, el micro. El micro está abierto Ahora, ahora. Hola, ahora. buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de tener a un alicantino, más que valenciano, pero bueno, para la gente que es de la diáspora española saben que no es lo mismo llamarse valenciano que alicantino, pero yo creo que una persona ciudadano del mundo universal y que hace muchos años que participa en foros internacionales, especialmente foros de la educación. Bueno, no voy a, porque no tenemos tampoco tanto tiempo como a lo mejor podría suponer el hacer una trayectoria por tu parte, que es bastante extensa, sino que de alguna manera quería ya un poco situar, ¿no?, la noticia que se ha producido un poco estos últimos días hasta el fin de semana, en la que tú has estado especialmente activo. Quería preguntarte un poco así cuáles serán las pretensiones de la organización de este foro en la que creo que has participado activamente, por lo menos la recepción de delegaciones y otro tipo de trabajos, y cuáles han sido el balance de resultados a grosso modo, ¿no? Porque ahora entraremos en los contenidos, porque hay mucho contenido muy interesante, pero así, a grosso modo, expectativas y conclusiones o balance. Bueno, en primer lugar, Alicantino es también parte del país valenciano. No es Sí, ser de sí, Valencia sí, ciudad, sino es parte del país valenciano, aunque he vivido prácticamente casi toda mi vida, como tú sabes, en en Valencia. Valencia. Dicho Mm. esto, mira, había una intención clara cuando se convoca la conferencia internacional y es que se hacía necesario hacer confluir a las diferentes fuerzas que de alguna manera descoordinadamente están intentando hacer frente al crecimiento de la extrema derecha, de las posiciones neofascistas en el panorama político actual, no solamente en el panorama político, sino en el panorama social, es decir, las fuerzas fascistas están, o los movimientos neofascistas están actuando en las universidades, están actuando en las escuelas, están actuando dentro de las políticas educativas, en el lanzamiento de materiales educativos con contenidos ideológicos, prácticamente al igual que en otras partes del mundo. Es decir, están intentando frenar el avance, o hacer retroceder el avance progresista que había habido en determinados aspectos de la sociedad. Y esas fuerzas estaban descoordinadas. Lo que era el Foro Social Mundial no había conseguido ir más allá que ese espacio de debate que eran los foros sociales, pero no habían ido más allá de articular luchas. A veces el foro social quedaba en una declaración de principios, en una serie de comunicados de los movimientos sociales, pero como tal foro no se avanzaba mucho más. Entonces había esa necesidad de articular las fuerzas. Entonces, eso es lo que se ha intentado hacer, eso es lo que se ha propuesto hacer las organizaciones que intentaban o han intentado crear ese espacio de debate y de articulación, y de alguna manera eso es lo que se ha conseguido, aunque es de reconocer que se partía prácticamente de cero, es decir, 4 o 5 organizaciones brasileñas, partidos políticos de la izquierda brasileña y una serie de movimientos sociales, especialmente del área de Porto Alegre, lanzaron esa convocatoria que poco a poco fue aglutinando fuerzas, fue aglutinando organizaciones. Y lo que es cierto es que ese espacio se creó, ese espacio de debate ha existido. De todas maneras, hay que decir, no fue la misma respuesta que tuvo, por ejemplo, el primer foro social mundial y mucho menos
los foros siguientes, en donde se multiplicaron las organizaciones que existían, pero sí que ha habido ese debate conjunto entre los tres principales partidos de la izquierda brasileña y otras fuerzas que han venido de otros países. Es decir, había personas vinculadas a la France Insoumise, había personas o Bloque Nacionalista Galego, había personas vinculadas a la izquierda sindical y política de Argentina, había un conglomerado importante ya de organizaciones y personas. Y sobre todo se ha conseguido llegar a una serie de propuestas. Es decir, se ha creado ese comité internacional, se va a consolidar para planificar una próxima conferencia. Se ha acordado crear ese espacio de articulación internacional para unificar las luchas globales. Ya se ha planteado construir una segunda conferencia internacional antifascista y se ha acordado también una serie de propuestas muy concretas. Es decir, que exista ya una próxima conferencia latinoamericana a realizar en Argentina, otra conferencia regional en América del Norte para México, Estados Unidos, Canadá y el Caribe y América Central, y decisiones como tomar medidas para difundir y apoyar la flotilla global Sumud, las campañas de solidaridad con Cuba, el apoyo a la coordinación contra la guerra de Irán o la invasión de Venezuela y el apoyo al Frente Polisario, el apoyo al encuentro de la cumbre anti-OTAN de Turquía. Es decir, han habido ya una serie de propuestas concretas y propuestas que han sido muy celebradas por las diversas fuerzas políticas que estaban allí. Era muy interesante ver cómo tanto personas y militantes argentinos o del PSOL brasileño o del PC, Partido Comunista de Brasil, o el Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores, aplaudían las intervenciones de una u otra fuerza política. Eso para mí ha sido lo más interesante de este proceso, ¿no? Sí, ha habido una especie de llamamiento urgente. Esta convocatoria ha aparecido realmente en escaso tiempo. Yo no la, hasta hace 2 meses, un mes y medio, prácticamente, con todos los acontecimientos que están habiendo, hay un montón de convocatorias, pero esto ha sido realmente un llamamiento digamos, a una respuesta urgente. Estamos viendo los movimientos antifascistas en las calles de Italia, en las calles de Francia, en las calles de España. Es decir, hay mayor conciencia del peligro que se nos viene. Yo quería plantearte si la situación mundial que estáis un poco detectando, ¿no? En esta conferencia donde viene gente de varias áreas geográficas del mundo, digamos que puede suponer que estamos en un giro de la historia, es decir, estamos en un punto de inflexión en la que situaciones, por ejemplo, como en los años 30, lo que fue ya definitivamente la invasión de Polonia, pues pudo suponer ya la irremisible dirección hacia un conflicto internacional, que es lo que se produjo después de la ruptura del pacto de Stalin con Hitler, ¿no? En este sentido, bueno, pues ¿crees que la actuación de Trump, digamos, la locura de Israel como Estado supremacista, igual que el gobierno de Trump, está, digamos, provocando en el mundo un antes y un después? Es decir, ¿estamos en ese punto de inflexión o es parte de esa trayectoria del colonialismo y el capitalismo neoliberal que, bueno, que más o menos ya conocemos? Sí, son dos momentos históricos diferentes. Es decir, la Europa de los años 30, con la posición hegemónica de los partidos comunistas, era muy diferente del momento actual, ¿no? En donde lo que estamos viendo es cómo las posiciones neofascistas de Trump o la genocida de Netanyahu están provocando la indignación, y lo que existe
es una respuesta casi siempre de movimientos sociales sin articular. Como ha sucedido con esta conferencia, era muy difícil, aunque hubo un intento el año pasado que se suspendió de celebrar esta conferencia y se suspendió por las inundaciones que hubo en Río Grande do Sur. Lo que sí que es cierto es que prácticamente esta conferencia ha sido casi una iniciativa del Comité Local de Porto Alegre de lanzarla y lanzarla para que poco a poco se fuera construyendo una mayor unidad. No partíamos de un mismo punto de partida, aunque sí de una amenaza como la que entonces fue el fascismo y el nazismo organizado políticamente especialmente desde Alemania, pero aquí actúa reflejo de una necesidad de reacción a la indignación que provoca Netanyahu por una parte o Trump con sus diversas, no locuras, con sus diversas estrategias pensadas de desarrollar políticas imperialistas disfrazadas de payasadas neofascistas, pero que en el fondo lo que tienen detrás es totalmente una estrategia imperialista, ¿no? Por eso una de las frases, uno de los temas debatidos en la conferencia era desarrollar una política antifascista es pensar y tener presente que es necesaria una política de construcción socialista, porque si no se tiene en mente la necesidad de luchar por el socialismo, se va a luchar de nuevo por una democracia neoliberal que va a provocar de nuevo la avalancha neofascista, ¿no? Entonces, eso era uno de los debates que aparecieron, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en los últimos años, desde casi el primer periodo de gobierno de Trump, ha habido una sensación de que el debate intelectual y académico y muchos opinadores famosos y columnistas de periódicos desmentían el hecho de que los hechos y las características de esta nueva corriente, digamos, de ultraderecha, no se le podían etiquetar de fascismo. Después del asalto al Capitolio, después de lo que está haciendo, lo que hizo en Venezuela, los llamamientos a saquear el mundo, digamos, la dialéctica guerrerista y anuladora de cualquier tipo de derecho humano y de cualquier tipo de regla internacional, es que el debate entre la gente que habéis estado en la conferencia internacional sobre la calificación de este nuevo movimiento autoritario internacional en aumento, ¿queda alguna duda de que eso es fascismo o ya se ha disipado? No, no hay ninguna duda. Es decir, una cosa es que tú hablaras, cuando hablábamos de fascismo de los años 30, estábamos hablando de un movimiento fascista articulado desde el poder, articulado a través de, de- de- de los gobiernos nazifascistas de Alemania, de Italia o de Franco, ¿no? Y aquí lo que se caracteriza es la aparición de una ola neofascista coordinada desde diversos movimientos en todo el mundo. Es decir, existe una red neofascista eh, que tiene parte de sus orígenes precisamente en el Estado español a través de Citizen Go, de Hazte Oír luego a través de Vox, articulada con diversos movimientos y partidos del mundo, como es el caso de José Antonio Cars, que junto al presidente de Hungría y junto a Bolsonaro articulaban y celebran conferencias regularmente todos los años para lanzar propuestas de cómo hacer avanzar las ideas y las posiciones neofascistas. Ese es uno de los temas, digamos, preferidos que yo he estado trabajando, de cómo esas redes se han ido articulando y se han convertido en dos macro redes no institucionalizadas desde gobiernos, pero sí institucionalizadas y coordinadas entre sí. Lo único que diferencia el neofascismo del fascismo, lo que te he dicho al principio, el fascismo estaba provocado institucionalmente y el neofascismo aparece coordinado con diversas redes y movimientos, ¿no? Es la única diferencia. Después, en cuanto a las actitudes y las acciones, son las mismas. Sí, una de las cosas que nos recuerda este tipo de encuentro internacional
ha sido la celebración de aquel segundo congreso de escritores antifascistas con más de 200 personajes de todo el mundo, de 40 países, que se reunió en Valencia, por cierto, cuando era capital de la República durante la guerra y la revolución, que eran los dos fenómenos que definían aquel periodo, y que traspasó las fronteras del mundo con personajes, como todos conocemos, de Miguel Hernández, Hemingway, etcétera, mucha gente que en aquel momento estaba comprometido. Hemos visto cómo el periodismo se ha convertido en una herramienta de difusión de las fake news. Hemos visto cómo hay una parte de intelectualidad que se ha pasado a la derecha en búsqueda de mejores réditos. ¿Cómo ves tú la respuesta, por ejemplo, del mundo académico, intelectual y periodístico? Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos intelectuales y bastantes periodistas y académicos han decidido irse de Estados Unidos a Europa, a Canadá, a México, huyendo de lo que se prepara allí, como no sea que el propio pueblo ponga límites y haga caer al gobierno, porque no es pensable un ataque exterior, o decadencia y colapso, o bien un cambio político si deja que voten en condiciones mínimamente democráticas en noviembre. Pero ¿cómo ves tú esa respuesta? ¿Piensas que hace falta otro segundo, en este caso tercer, congreso de intelectuales o de escritores e intelectuales académicos antifascistas? ¿Nos hace falta voces como Saramago, como, bueno, como tantos, ¿no? José Luis San Pedro, que no están, como Mujica? Yo creo que hay necesidad, el propio Noam Chomsky, que está anulado porque no tiene voz. ¿Qué falta exactamente para tener una primera línea, como la había en los años 30, de intelectuales que ya denunciaban este ascenso? Mira, cuando se celebra la segunda reunión, el segundo congreso de escritores en Valencia, ya había habido un primer congreso 2 años antes en París, creo. Y claro, también volvemos a estar en un momento diferente, es decir, la Unión Soviética y Stalin sobre todo estaba ejerciendo eh, un papel de fomentar ese trabajo dentro del mundo de los intelectuales, ¿no? También dentro del espectro de lo que podía ser la actuación del estalinismo dentro del Congreso de Valencia. Y aquí sí que se echa en falta, o yo he echado en falta aquí, porque eso hubiera ayudado a difundir mucho más la conferencia de Porto Alegre. Yo he hecho mucho de menos la participación o el compromiso de algunos espacios de difusión del mundo, de debate del mundo intelectual que hubieron cuando se lanzó el primer Foro Social Mundial. Le Monde Diplomatique tuvo un papel importantísimo en el primer Foro Social Mundial. Los intelectuales y escritores que habían alrededor de Le Monde Diplomatique ayudaron mucho, incluso difundieron, hicieron que otros medios se hicieran eco de lo que decían ellos. Eso ha faltado aquí. Aquí la prensa que ha difundido las actividades de la conferencia ha sido prensa militante. Y el compromiso de los intelectuales con esta conferencia ha sido, o del mundo académico, ha sido, todavía no está claro. Yo creo que todavía tiene que cuajar mucho más lo que ha significado la conferencia. Mira, un hecho significativo. En el día, una de las primeras conferencias de la conferencia, una de las primeras actividades de la conferencia, estaba presente la rectora de la Universidad de Porto Alegre, la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su discurso fue una delicia y un ejemplo de compromiso militante con el papel de la universidad en este debate y en estas actitudes. Y eso choca, precisamente lo digo por eso, porque 48 horas antes, la rectora de otra universidad que hay en Porto Alegre, que es en realidad es una facultad de ciencias de la salud, había retirado el apoyo a la conferencia, creo que por presiones de su claustro, y dejó un problema organizativo grave a la conferencia que tuvo que buscar salones de un hotel para hacer la mitad de las actividades que habían programadas en esa facultad. Entonces te encuentras como hay una rectora que hace un discurso militante que levantó a las personas hablando de la responsabilidad del mundo académico y otra
que se rajó, por decir de alguna manera, y se entregó a las fuerzas de la reacción. No está muy claro todavía ese compromiso fuera de las actitudes de los intelectuales o las personalidades académicas que ya son militantes, ¿no? Eso no lo he visto. No te escucho, Miguel Ángel. Sí, perdón, que nos quedan, por desgracia, 6 minutos. Hemos tenido que cambiar un poco la programación y yo quería no dejar de preguntarte el panorama de la intervención de Estados Unidos en los procesos electorales que hay próximamente en Colombia en los próximos meses, que ya estamos encima, y en Brasil en el mes creo que es de septiembre, octubre o por ahí, ¿no? Más o menos. Y con la Sí, amenaza de intentar influir gravemente, porque, bueno, han querido que Bolsonaro hijo bueno, es el candidato de Trump, han querido que a su padre lo liberaran, están haciendo lo imposible y en Colombia también están difamando a Iván Cepeda, que si su pasado comunista, que si era guerrillero, todas las barbaridades y tenemos un proceso que luego vendrá a España, cuando sean las elecciones tendremos los intereses y los think tanks de la extrema derecha norteamericana ayudando a Vox para ganar las elecciones o por lo menos para poder gobernar con el PP. ¿Cómo ves tú ese panorama a nivel de esta intervención de Trump en Brasil, del país donde ahora estás y militas, o en el escenario de América Latina? sí, es clarísimo. Es decir, Trump, a través de lo que se llama la CPEC, la conferencia eh, que aglutina, lo que decía antes, esa conferencia que aglutina las fuerzas de extrema derecha mundial, se ha celebrado ahora en Texas la última CEPAP. El hijo de Bolsonaro está en Estados Unidos, se autoexiló y desde allí han lanzado tenían en estos momentos tres objetivos claros. Uno era el tema de la evangelización, el otro era el tema de la guerra de Irán y el otro era Brasil. Había un objetivo específico de la coordinación internacional de la extrema derecha, coordinada por Trump, en la que Brasil ocupaba un papel importantísimo. Colombia es importante, pero Brasil es el gran espacio humano y geográfico de América del Sur, ¿no? Entonces, el miedo, el temor ante cómo van a poder intervenir, como ya intentaron intervenir en las pasadas elecciones, a través del fake news, a través de los medios de comunicación, con el apoyo económico, a través de fundaciones fantasmas a los movimientos y a los partidos de derecha y extrema derecha, es algo evidente. Y por eso se hace necesario, más que nunca, la necesidad de la unidad de las fuerzas de izquierda para hacer frente. Es más que nunca necesario. No se puede ir a unas elecciones con las fuerzas de izquierda intentando competir para ver quién quiera segundo o tercero. Es necesario Pre- derrotar, Precisamente derrotar a la ese derecha. tema. Exacto, ese es el último tema, la última pregunta en el espacio que nos quedan, 2 o 3 minutos. Dado cómo está el tema en Francia, que hay un enfrentamiento entre la diversa izquierda y la Francia insumisa, que está siendo de alguna manera ninguneada, incluso atacada hasta por diarios de centro izquierda. Y en España, ese proceso de división de la izquierda del PSOE, que ahora está en un proceso de cierto diálogo y recomposición. ¿Cuál es tu opinión respecto a que eso, si no se produce, puede suponer el triunfo de la extrema derecha aliada con la derecha conservadora, que ya no hay línea roja que superar? ¿Cuál es tu opinión Sí, en España? Sobre todo, me interesa tu opinión estando fuera, no te preocupes que no tiene ninguna, nadie te va a negar el saludo, puedes hablar con libertad, esta es la emisora y el programa de la diáspora española donde hay sí. gente de Yo diversa forma el de pensar. otro día leí que, por ejemplo, la alcaldía de Valencia parece ser que, que de nuevo va a haber de nuevo una posibilidad de unidad de la izquierda para recuperar las. Se hace necesario. Lo triste es que en el Estado español esa confluencia con la socialdemocracia de izquierdas, como podría ser el Partido Socialista, está muy lejana. Es decir, lo único que hay que desear es que la izquierda del Partido Socialista deje de jugar y apueste por la necesidad de una unidad y sumar votos y no hacer que ningún voto se pierda con un tercer lugar en cualquier candidatura. Lo mismo que en Brasil. En Brasil todavía estamos
con un problema precisamente aquí en el sur, donde ya se había plasmado una unidad del PSOL, el partido, el PT y el PC2B, los Verdes y Rede, y hay un riesgo de que por intentar conseguir una mayoría estatal, estatal no, nacional, haga saltar por los aires esa unidad de la izquierda que se había conseguido en Río Grande do Sul, ¿no? Es desear que se avance en esa unidad. Si no hay una unidad con toda la amplitud de programa que sea necesario, pero si no se hacen esfuerzos por mantener esa unidad de la izquierda, la derrota está servida, porque la Por lo derecha, tanto, si es preciso, si no es en la primera, en la segunda vuelta, van a acudir todos juntos. Por lo tanto, el resumen sería un poco que hace falta dos tipos de actuaciones. Una en el plano electoral de los sistemas democráticos electorales, de poder reunir a toda la izquierda al margen de la socialdemocracia para evitar el acceso de la extrema derecha a lo que le falta en el poder que ejercen, que es solamente el poder legislativo, porque todos los demás poderes los tiene ya la derecha y la extrema derecha. Y en este caso también respuesta de cohesión de la intelectualidad, la academia y digamos, las organizaciones, de manera que los foros vuelvan a tener el papel que han tenido dirigiendo incluso a la izquierda política, porque yo recuerdo que los foros sociales mundiales, etcétera, le tuvieron que marcar el camino, como muchos países, a los partidos de izquierda. No sé, por hacer un Sí, resumen o también un poco tu aseveración, tu último deseo. y mi último deseo es ese, es decir, es preciso tanto en mi país actual como en mi país de origen y de corazón que esa articulación de las fuerzas de izquierda sea una realidad. Una realidad porque no nos podemos permitir, precisamente en este momento de prepotencia del imperialismo, del neoliberalismo, no nos podemos permitir el lujo de dar 4 años más a la derecha gobernando, porque nos van a machacar. Si repiten una victoria electoral en el Estado español o aquí impiden la continuidad del gobierno de Lula y aparecer gobiernos estaduales de izquierdas, nos van a machacar y eso es lo que ese lujo no nos lo podemos permitir por purezas ideológicas, ¿no? Bien, esperemos contar contigo, que creo que tienes una situación de militancia plural muy interesante y bueno, gracias por haber estado en los micrófonos de Diáspora Española, una España plurinacional y de izquierda de verdad, de esa izquierda, la izquierda de la socialdemocracia, pero diversa. Y en este sentido, pues bueno, creo que es muy importante que personas que han dado el salto, yo no lo he dado, me fui a París, pero también estoy en la realidad colombiana, tú diste el salto físicamente también y eres en ese sentido una persona que ha ido por delante cuando no era nada habitual, ¿no? Nada, agradecerte tu colaboración y esperando que se cumplan nuestros designios y buenas intenciones. Vale, un abrazo, me alegro poder escucharte y verte en este caso y endavant, como diríamos allá, adelante. Davant. Miguel Ángel, gracias.